están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mire, ¿ah? Y David dijo, Urias, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé, y si querés un día institucional del día siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, David dijo, a ver, ya sigamos festejando, lo embriagó y lo volvió a mandar a su casa, pero Urias no fue a su casa. ¿Ya? Entonces, David, ¿qué hizo? Venía a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente y lo más grueso de la batalla, y retirados de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias. Entonces David dijo, póngalo al frente en la guerra. Ahí se quita el muro, cosa que le caiga algo y lo mata. Y así sucedió y murió Urias. Después, ¿qué pasó? Murió Urias, oyendo a la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuánto pecado hay ahí? ¿Cuánto pecado hay ahí? Hartos. A ver, ¿logró identificar alguno? Homicidio, adulterio, ¿qué más? Mentira, flojera, porque no fue a la guerra, conspiración, maquinación, tantas cosas que pasaron ahí. Tremendo, ¿eh? Tremendo ese detalle. Y pasado el luto, dice que David trajo a su casa a la mujer y fue su mujer. Está bueno. Pero no quedó ahí. No quedó ahí, ya después del capítulo 2, ¿no es cierto? Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Le contó la misma historia, pero se la contó de otra manera. Ya el profeta ahí le contó esta historia a David. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se sintió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues entonces tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo diste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y ataré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ese fue su hijo después. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no me digas. Esta es la historia. Ahí está. David pecó. Pero David, ¿cuánto tiempo pasó ahí desde que el profeta Natán fue a hablar con David? Pasó aproximadamente 1 año. O sea, 1 año. ¿Ya? El niño
ya había nacido ya. Recuerden que el niño había nacido después cuando falleció. Ya. Y aquí estamos ahora en el Salmo 51. Y este Salmo 51, hermanos, es un salmo que escribe David cuando después dice que se llegó a Betsabé y después cuando vino el profeta Natán a hablar con él. Cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió el adulterio con Betsabé. Ahí escribe este salmo David. Interesante eso. Yo pensaba, hermano, usted escribiría un salmo después de ser pillado de semejante atrocidad. Y escribiría un cántico para que sea tocado en la congregación. Yo me gusta. Y mire lo que dice el Salmo 51 ahí en los versículos 13. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y este salmo lo escribió para que los demás vieran la misericordia de Dios y la plegaria de David para que aprenda. Para que aprenda. ¿Usted haría eso? Si usted es pillado en semejante pecado y lo confiesa y escribe un cántico para que todos sepan. Bueno, este pecado se supo y todo el mundo supo. No quedó descubierto. Se supo. Y me llama la atención la actitud de David. ¿Sabe la actitud de David cuando fue confrontado con su pecado? ¿Cuál es la actitud nuestra cuando es confrontado con nuestro pecado? ¿Cuál sería como la actitud promedio de alguien que es confrontado con su pecado? Se justifica. Se justifica. Hermanos, somos así, nos justificamos. Lo que pasa es que sí, pero hay matices. Hay matices, creo yo. No es tan así. Exacto. Sí, pero mire, si ella no se hubiese estado bañando, yo tampoco me nada. Y comienzan las excusas, porque así somos cuando somos confrontados con nuestros pecados. Pero David, cuando leímos ahí en 2 Samuel capítulo 12, dice, interesante, mire las palabras de David, las leímos, ¿no es cierto? 2 Samuel 12, 13. ¿Cuáles fueron las palabras de David? Mire, corto y preciso. ¿Cuáles fueron las palabras de David? Pequé. Pequé. Claro que sí, pecamos contra Dios cuando hacemos lo malo. Pero nos justificamos, ¿no? Sí, así. Porque claro, cuando uno ve, que más encima nosotros siempre vemos el pecado en el otro. Y ahí sí que somos prontos para juzgar. Ahí sí que juzgamos. Ahí sí, ¿cierto? No, que se pasó. Pero hay que mirarse uno. Cuando uno es confrontado con su pecado, no, pero es que a ver, no, pero no es tan así. No, si me dices, no, pero justificamos, ¿no? Lo justificamos. Le bajamos el perfil. Le echamos la culpa al otro, así son. Pero David ya vamos viendo el corazón de David. Y esta es una lección que vamos a ver de cómo David enfrentó el pecado. Y ya estamos viendo que David, mire, ya que David es el personaje más alto del reino, proclame así públicamente su atroz pecado y escriba un salmo, un cántico, una oración, un cántico que sea tocado, dice al músico principal, toma, pásaselo al músico principal para que sea tocado. ¿Quién es el músico principal aquí? El hermano José Reyes. Puede ser, ¿sí? El hermano José Reyes. Pásaselo al hermano José Reyes este cántico para que sea tocado en la congregación. ¿Sabe?
¿Qué hacemos cuando nuestro pecado es descubierto? David confiesa su pecado. David confiesa su pecado. Y dice así en el Salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ya vimos cuánto pecado había aquí en esta historia que acabamos de leer. Asesinato, adulterio, encubrir su pecado, porque estuvo un año desde que el profeta Natán aproximadamente lo confrontó. Un año encubriendo estas cosas. Hipocresía. Hipocresía porque él seguía ministrando, seguía orando, seguía en el centro del rey, seguía poniendo el nombre de Dios por delante. ¿Se fijan? ¿Se puede asistir a la iglesia y encubrir el pecado? ¿Se puede o no? Sí se puede. Aquí vemos a David que lo hizo. ¿Y cuántos que lo hacen? O sea, no se debe, eso sí. ¿Pero se puede? Se puede. Se puede. Y se hace. Y se cubre el pecado. Y uno anda aquí, viene a la iglesia y mostramos la mejor cara, ¿cierto? Somos lindos. Aquí todos somos lindos. ¿No es cierto? Somos todos lindos en la iglesia. Pero vemos ahí toda la maldad que había en toda la historia. Pero sin embargo, una vez que fue confrontado David con toda honestidad, David confesó su pecado. Confesó su pecado sin excusa, directo y claramente dijo: pequé contra Jehová. Y eso es una enseñanza también para nosotros. La confesión de David es un ejemplo para nosotros. No puso la culpa en los demás, sino que puso la culpa en su propio hombro y dijo: yo fui. Aquí estoy, yo fui. Y eso nos muestra cómo debemos enfrentarnos nosotros cuando seamos confrontados con nuestro propio pecado. Debemos reconocer, hermano. Debemos reconocer que somos pecadores. Debemos decir sí. Y no debemos echarle la culpa a nadie. Vemos otro ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Saúl. ¿Se acuerda cuando Saúl confesó su pecado? ¿Cómo lo confesó? En 1 Samuel 15. Para que veamos. 1 Samuel 15. Cuando lo confrontó Samuel a Saúl, dice en el 15, 20, vamos a leer, el 20 del del 18 en adelante. Jehová te envió en misión y dije: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Cuál era la misión que tenía que hacer Saúl? Tenía que eliminarlos a todos. A todos. No tenía que dejar a nadie vivo. Ningún animal, nada. Todo tenía que ser destruido. Pero no destruyó todo. Dejó algunos vivos y más encima tomó también del botín.
No obedeció bien. Y cuando fue confrontado por Samuel, él, ¿qué dijo? Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Mire, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová dentro de su holocausto y víctimas, como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente lo desea mejor que los sacrificios y respetar la decisión que la dulzura de los carneros. Porque como pecado de adivinación en la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Ahí reconoció. Yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero mire cómo sigue la cosa. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿Se justificó, no? ¿Se justificó? Aprovechó de justificarse. Hay una diferencia, ¿sí? Y así somos. Así somos a veces. O sea, reconocemos, pero nos cuesta. Nos justificamos, siempre nos justificamos. Temía al pueblo, la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió: Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra. Ya está. Y volviendo Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y él se alargó. Entonces Samuel le dijo a Jehová, y Saúl quería que Samuel volviera con él para que ser visto con el profeta. O sea, más le interesaba también el que dirán o cómo lo vieran a él, que el pecado realmente que había cometido. Pues ahí uno ve diferentes maneras de confesar el pecado, diferentes maneras de enfrentar una situación. David, yo pequé, no se justificó, fue claro, preciso. ¿Ya? Y vemos la confesión del pecado de Saúl ahí. Entonces es un ejemplo para que nosotros vamos viendo cómo tenemos que confesar nuestro pecado, hermano, no tenemos que justificarnos. ¿Ya? Son pocas palabras las de David, pero notamos en este salmo un corazón quebrantado. No hay excusa, nada que esconder, no hay que encubrir el pecado. No se busca una forma de escapar, de dar pretexto, no se apela, ¿no es cierto?, a la debilidad humana. Lo que pasa es que, tuve miedo porque el pueblo, entonces, buscando como zafar, ¿ya? Él reconoce su culpa abiertamente, con franqueza y sin negar la verdad. Y David en este salmo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y cuando vemos que David habla conforme a la multitud de tus piedades, David suplica a Dios, suplica 2 veces: conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades. ¿Se fija? Vuelve a pedir David ora a Dios y dice: conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades, conforme a tu misericordia, denota una asistencia amorosa de Dios. Dios tiene misericordia, tiene amor. Y David apela a la misericordia de Dios. Y también apela a la piedad de Dios. La piedad quiere decir compasión. Nos enseña que Dios, ¿no es cierto?, siente algo por nuestras debilidades. Somos débiles, tiene compasión. Entonces David apela a la misericordia y a la compasión de Dios, al amor de Dios, y apela también a su superioridad. Somos más débiles nosotros, ¿cierto? Dóblate tú, Señor, en bondad, porque soy inferior. Ahí está David apelando a la misericordia, porque sabe que sus transgresiones son muchas, conforme a tus muchas misericordias, porque a la multitud, dice, de tus piedades borra mis rebeliones.
No dice borra este pecado mío. No, dice borra mis rebeliones. Y ya vimos que eran muchos, ¿cierto? El registro, ¿no es cierto? Son muchos pecados los que le condenaban a David. ¿Cuántos eran? Ya lo enumeramos. Muchos, muchos, muchos. Y encubierto el pecado más de un año. ¿Ah? Borra mis rebeliones, dice. Borra significa quítalos. Y ese quítalos y ese bórralos es como que si estuvieran escritos. Tiene la connotación de que están escritos, están allí. Dios los tiene contados y los tiene escritos. Y David dice, Señor, bórralos. Bórralos, sácalos. Están escritos en los registros de los libros del Señor. Y en algún momento determinado van a determinar la sentencia y el juicio que se hace sobre cada humano. Señor, no pongas sentencia sobre mí. Quítalo, sácalo, bórralo. El profeta Daniel, ahí en Daniel 7:10 dice, veamos, alguien que me ayude por favor, Daniel 7:10. Mire, el profeta Daniel dice, Daniel 7:10, no, parece que lo anoté mal. A ver, ahí sí, perdón, ahí está. Un río de fuego salía delante de él, millares de millares le seguían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ajá. Al mismo tiempo, ahí en Apocalipsis también 20:12 dice, en Apocalipsis 20:12, dice así, dice, el día los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un registro, al parecer. Hay un registro de las obras, hay libros, están escritos, los pecados. David dice, óralo, Señor. En el día del juicio no me condenen. Borra mi rebelión. Óralos. Hermanos, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14 dice, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36 y 27, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Perdón, ¿no dijiste Eclesiastés 12:14? Sí. Y ahora Mateo 12:36, ¿alguien lo puede leer, por favor? Yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Hermano, usted tendrá que dar cuenta de toda palabra, ¿no? Pero mire qué maravilloso. David apelaba y en esta oración pedía a Dios que sus pecados fueran borrados. David en este salmo dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sabe lo que ha hecho el Señor por medio de la sangre de Jesucristo? Ha borrado sus pecados por mí.
usted no va a ir a condenación eterna. ¿No encuentra eso maravilloso, hermano? Hermano, gloria al Señor. Nuestras acciones, nuestros pecados estaban allí escritos en el libro de la vida y por la sangre de Jesucristo han sido borrados. Mira lo que dice Éxodo 32-33, dice y Éxodo 32-33 y yo voy a leer Isaías 43-25. ¿Qué dice? Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Jehová respondió a Moisés, porque Moisés le dijo anteriormente, ¿qué le dijo Moisés? Dijo, ráeme del libro. Y Dios le dijo, al que pecare, a ese. Y el Señor declara a través del profeta Isaías, en Isaías 43-25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. ¿Ah? Apocalipsis 3:5, ¿qué dice? Dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, a cualquiera que confiese al Señor, Él, ¿qué va a hacer? Yo voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y no borraré su nombre de mi Padre. Y hermano, esto nos muestra que el Señor Jesucristo borró sus pecados. David aquí clama a Dios y pide a Dios que borre sus rebeliones. Pero usted puede clamar a Dios, esa es lo importante de la confesión. Cuando usted confiesa sus pecados, cuando usted es capaz de decir, sí, he pecado, y no se justifica, entonces Dios borra su rebelión y borra sus pecados. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si no confesamos, por eso es importante confesar. Eso es importante confesar. Porque cuando confesamos el pecado, estamos dándole la gloria. Y estamos diciendo, Dios, tú tienes razón. ¿Se fijan? David aquí confiesa su pecado, asiente, dice, Dios, tú tienes razón, tú estás bien, reconoce la gravedad de su pecado como una ofensa contra Dios, más que contra las otras personas, ¿no es cierto? Primero dice contra Dios, no quiere decir que no pecó contra los demás, contra Tadeo, Urias, el niño muere y tantas otras cosas que suceden ahí. Pero David confiesa su pecado y dice, ha pecado contra Dios. ¿Ya? Contra ti solo he pecado. No es que solo ha pecado contra Dios, pero Dios es más importante que todas las cosas y pecamos contra Dios primero. Primero pecamos contra Dios. ¿Cierto? Y dice, mi pecado está siempre delante de mí. En los muchos meses entre el momento en que David cometió estos pecados y esta confesión, él no había escapado del sentido del pecado. Él dice, mi pecado estuvo siempre delante de mí.
Usted puede encubrir un pecado y quedarse tranquilo si es un verdadero hijo de Dios. No está su pecado siempre delante. ¿No se acuerda usted? ¿O duerme tranquilo todas las noches? Porque si duerme tranquilo, preocúpese. Pero uno sabe. Uno sabe que ha pecado. Uno sabe que está. Uno sabe. Mi pecado está siempre delante de mí. Y debiera, si es un hijo de Dios, debiera reconocer usted y decirlo, ¿no? David no dijo, mi castigo está siempre delante de mí, mis consecuencias están siempre delante de mí. No, dijo, mi pecado está siempre delante de mí. ¿No? Lo molestaba su pecado. ¿Lo molesta su pecado? ¿Lo amonesta usted? Está siempre delante de mí. Para mi gran dolor y pesar, para mi conciencia, está allí. Siempre está allí. Y aquí David dice, mi pecado. El responsable. Él es responsable. Y él reitera, mi pecado, mis transgresiones, mi iniquidad. Ese debería ser el temperamento que nosotros debiésemos tener cuando se nos confronta con el pecado y cuando nos damos cuenta de él. Sí, soy pecado. Y así debiésemos confesar la gloria de Dios. Confiese su pecado. Confiese su pecado. Contra ti solo he pecado, dice David. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios estaba allí en todo momento. Dios lo estaba mirando. Siempre lo estuvo mirando. Todo ese año que ocultó su pecado y vivió en hipocresía, Dios lo estuvo mirando. Hermano, Dios siempre está mirando. Dios conoce todas las cosas. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, sepa usted que Dios lo está mirando en todo momento. Amén. 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 Dios estuvo presente cuando él estuvo adulterando allí, en el dormitorio, cuando estuvo confesando. Dios estuvo allí cuando él tomó la decisión de mandar a matar a Urias. Dios estuvo ahí. David lo sabe. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en su juicio. Como decía delante. Esa confesión de pecado no era para librarse de la carga de la culpa del pecado, sino que es para darle la gloria a Dios. Por eso usted debe confesar. Y por eso también nos bautizamos y damos una confesión pública y nos bautizamos. ¿Cierto? Y cuando nos bautizamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos confesando públicamente que Jesucristo cambió mi vida, que he pasado de muerte a vida. Y por eso usted también debe confesar y dar públicamente fe de que usted es un hijo de Dios. Porque si usted no lo hace, usted no tiene un corazón contrito y humillado, un corazón que confiesa a Dios y que da la gloria a Dios. Tú tenías razón. Confesar el pecado es decirle a Dios, sí, Dios, tú tenías razón. Yo pequé. Cuando usted lo confiesa y se queda calladito, usted está diciendo, tenía razón, pero no le mentemos a nadie. No le demos la gloria a Dios. ¿Se fija? Por eso es tan importante confesar el pecado. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Ya? He aquí en maldad he sido formado, dice David, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y cuando David dice aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no es que su mamá cometió pecado y adulterio y él había sido... No.
él está apuntando a lo más profundo de su ser y de su corazón. La maldad está en mí, desde lo más profundo. Hay maldad en mí, hay pecado, reconozco eso. ¿Ya? No es que se está justificando y está diciendo, mira, lo que pasa es que, bueno, la maldad que muere en mí, aquí está. No, él está apuntando que hay maldad en él, en su corazón, y que viene con él. Eso es reconocer. Esa maldad viene conmigo, y está aquí. Yo la reconozco. ¿Ya? El propósito de esto es mostrar las profundidades de su pecado, que iba más allá de las acciones pecaminosas específicas. ¿Ya? Él sabía que su corazón era obstinado, que su corazón era rebelde, que su corazón, ¿no es cierto?, era pecador. En lo profundo de su corazón, él sabía que venía con mal, que venía con pecado. ¿Ya? En Adán sabemos que cayó todo el género humano, de modo que su pecado se propagó por todas las generaciones. Y así somos todos pecadores. Todos somos pecadores. Nadie puede decir que no es pecador. Aquí está el origen del pecado. Viene en el hombre. Viene inserto. Viene inserto en el hombre. ¿Ya? Aquí habla del origen del pecado. Pero dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Aunque la naturaleza del pecado estaba profundamente dentro de David y está profundamente dentro de nosotros, Dios quiere trabajar con la vida de David profundamente en él, y quería una transformación en David hasta lo íntimo. Y eso es lo que Dios quiere con ustedes y conmigo, hermano. Dios quiere, dice aquí David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué hay en lo más profundo de mi corazón? En lo íntimo. ¿Qué es lo que hay ahí? Dios quiere esa verdad. Dios quiere llegar a ese punto del corazón nuestro. ¿Qué hay ahí? ¿Realmente le amamos? ¿Realmente amamos a Dios? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿O hay otras cosas que amamos más? Y analizamos lo profundo de nuestro corazón. ¿Realmente amamos a Dios? ¿O es por costumbre que vengo a la iglesia? ¿O es porque soy religioso? Pero en el fondo de mi corazón amo otras cosas más que Él. Por eso debemos hacernos esa pregunta. Dios quiere ir a lo íntimo. ¿A quién tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto? Me has hecho comprender sabiduría. Allí en lo profundo de su corazón. Hermano, que los pensamientos suyos no lo engañen. ¿Cuáles son los deseos más profundos de su corazón? A veces nos engañamos. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Y pensamos que amamos a Dios. Hemos visto mucha gente que por años asiste a la iglesia y es religioso. O vive vidas dobles. Hay personas que viven vidas dobles. En la casa son uno, en la iglesia son otros. En el trabajo son uno, en la iglesia son otros. Tienen doble vida. Nos hemos enterado muchas veces de hermanos y que después salió con otra mujer y no sé, se resolvió su matrimonio y llevaba años en adulterio. Lo hemos visto muchas cosas así similares. Por eso es que debemos realmente analizar nuestro corazón, si realmente estamos en Cristo. ¿Ya? David decía, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David recuerda que estuvo un año viviendo ahí en hipocresía, pero seguramente Dios durante ese año trabajó en su vida.
Por eso dice esto. ¿Ah? Me has hecho comprender sabiduría. Y trabajando en su corazón, hasta que tú lo reconoces. ¿Ah? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo, y aquí David dice, pide restauración y dice, purifícame con hisopo. Mire, el hisopo, ahí en Éxodo 12, 22, se usaba para rociar, ¿no es cierto?, y santificar. Se usaba el hisopo. El hisopo era un arbusto con un cierto aroma que lo tomaban y lo llenaban de agua, de la sangre también fue puesto en el dintel de la puerta cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Entonces con hisopo, es decir, con esa planta, una ramita así, las tomaban, la ponían en un plato, en un bol de brillo, dice la escritura, la sangre, allí con el hisopo, es decir, con el manojo de este arbusto, ponían la sangre ahí y lo ponían en el dintel de la puerta. Y también se usaba el hisopo para purificar. Entonces, si querían purificar la casa, tomaban este hisopo con el agua y la purificaban. Está allí por tiempo, no lo vamos a ver, pero puede usted buscarlo ahí. Éxodo 12, 22, número 19 y 18, se usaba para la purificación. ¿Ya? Entonces David dice, purifícame con hisopo y sangre. ¿Ya? Ese era una planta especial de la familia de los oréganos y miembro de la familia de la menta, el hisopo. ¿Ya? Ese arbusto aromático de racimos de flores blancas y amarillentas que crecía allí, incluso que crecía a veces en algunas paredes, dice la escritura. Y se usaba para la purificación. ¿Ya? Levíticos 14, 4 y 7. Vamos a leer un versículo para que no quede ahí en el aire. Ya nos queda por Levíticos 14, 4 y 7. Dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, de grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de las avecillas muertas sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Se fija? Se usaba para la purificación. Y también lo puede ver ahí en Levíticos 14, mismo 14, 51, 52. Pero se usaba para la purificación. ¿Ya? Aquí lo que está, ¿no es cierto?, el salmista David pidiéndose al Señor que sea un sacerdote. Un sacerdote y tome el hisopo y lo declare limpio de todo su pecado. Eso está diciendo David. Declárame limpio. Con hisopo, purifícame. Porque se usaba el hisopo para purificar. Pero, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer el que había sido sanado de la lepra? Tenía que ir donde el sacerdote, y el sacerdote tenía que hacer el rito de la purificación, y lo declaraba libre de la lepra. Entonces David está diciendo aquí, declárame libre de mi pecado. Lávame más y más, límpiame, purifícame con hisopo, y seré limpio. Y lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Ah? David no pensó que podía limpiarse solo. Necesitaba de Dios que lo limpiara. Hermano, necesitamos de Dios que lo limpie. Tú no puedes limpiarte solo. A lo mejor uno puede decir, no, voy a dejar el pecado, voy a luchar contra esto. No puedes solo. Necesitas confesar a Dios tu pecado, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y Dios te puede ayudar. Amén. Así es. Así es. Purifícame está basado en la palabra pecado. Literalmente significa quita el pecado de mí. Eso es purificar. Limpia. Quita el pecado de mí. David estaba reconociendo que no podía solo, que necesitaba de Dios. Lávame y seré más blanco
que la nieve. David sabía que la limpieza de Dios era efectiva. Por eso se derrama delante de Dios y pide que Dios lo haga. Y no solo eso, sino que le dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Mire, ¿cómo puede ser que en una oración de derramamiento, en una oración, en un cántico donde clama a Dios y reconoce su pecado, y aparece esta frase, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido? Sus huesos habían sido abatidos por causa del pecado, pero le dice a Dios, hazme oír gozo y alegría. ¿Oraría usted así? Derramándose al Señor. Es como pensando en el futuro, ¿no es cierto? Es que David había vivido la experiencia de que Dios había tenido misericordia, por eso clama a Dios. Y en una petición de fe, él dice, quiero ver alegría en mi vida, quiero tener gozo. Porque en estos momentos no lo tengo. En estos momentos estoy deshecho por causa de mi pecado. Por eso clama a Dios y le pide, hazme oír gozo y alegría. Y le dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Sentía dolor hasta los huesos. ¿Cómo se siente usted cuando ha pecado? ¿Siente dolor? Esconde tu rostro de mis pecados. Vuelve a repetir, David, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mire, es algo terrible ser confrontado tan directamente con la negrura de nuestro pecado. Sin embargo, David vuelve a clamar. Vuelve a clamar, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿No le fue fácil a David? Clamó a David. Clamó varias veces. Que Dios lo limpie, que Dios lo perdone. Y él experimentó el perdón de Dios. Y hermano, eso es lo que debemos hacer cuando hemos pecado. Debemos arrepentirnos, debemos confesar, debemos clamar a Dios, debemos volvernos a Él. Y Él puede limpiar, purificar, lavarnos y ser nuestro pecado más blanco que la nieve. Qué maravilloso es este salmo. David no esconde su rostro de sus pecados. Hermano, no esconda su pecado. No lo esconda. No lo esconda más. No lo esconda. Derrámese delante del Señor. Pídale perdón a Dios. Confiese. Confiese. Dígale a Dios, borra todas mis maldades. David repetidas veces dice esto. Pide perdón, pide restauración. En la repetición vemos que no fue tan fácil. Pero conocemos la vida de David y conocemos la misericordia de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Y esta es la manera en cómo debemos enfrentar nuestro pecado, hermano. Debemos confesar. Confesar. Así como David. Y así. Reconozca. No se justifique, hermano. No se justifique. No nos justifiquemos porque es eso. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. La próxima semana continuamos. Oremos. Padre amado Dios, gracias te damos. Señor, vemos a David, el rey David, confesando su pecado. Y confiesa su pecado y dice, quiero confesar mi pecado porque tú me vas a perdonar. Tiene confianza. Tiene confianza en ti, oh Dios. Por eso clama a ti y dice, purifícame con nosotros y se limpia. Por eso pide que vuelva el gozo y la alegría a su corazón. Porque el pecado tiene hasta sus huesos allí abatidos. El pecado así nos tiene muchas veces, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. ¿Cuántas veces hemos pecado?
y hemos pecado sabiendo, y hemos pecado, Señor, hemos traspasado los límites. David dice, borra mis rebeliones. Sin duda que hemos traspasado los límites nosotros también. Lávame más y más de mi maldad, y a veces hay maldad en nuestro corazón limpio. Lávanos. A veces hemos pecado también, hemos errado, no hemos sido lo suficientemente sabiendo aún cómo tenemos que ser, aún así hemos errado. Señor, ayúdanos a reconocer cuando seamos enfrentados a nuestro pecado, y aún a nosotros mismos a confrontarnos, porque a veces nadie viene y nos confronta. Ayúdanos a que nosotros mismos confrontemos nuestro pecado, lo que hay en nuestro corazón, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Oh Dios, tú quieres ir a lo más íntimo de nuestro corazón. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice la Biblia aquí. Y quieres que nosotros en lo íntimo te reconozcamos y te demos toda la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Límpianos, perdón. Gracias, Señor, porque la sangre de Jesucristo borró nuestros pecados y un día podemos presentarnos delante de ti y estar en tu misma presencia. Y hoy mismo podemos gozar de esa bendición y podemos orar libremente y podemos estar delante de tu presencia. Gracias a la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Tú has borrado nuestras rebeliones y nuestros pecados, Señor. Gracias, gracias. Y si no hemos confesado nuestros pecados, y si no hemos puesto cuenta contigo, Señor, ayuda a quienes aún están luchando, a que puedan confesar y puedan entregar tu vida. No hay tiempo, tú vienes pronto. Oh Dios, te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.